El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué estás haciendo, carnal? Bienvenidos y bienvenidas a este jueves 7 del mes de diciembre. Comparte y vive tu fe. El carnal contigo siempre. Invitados a buscar al Señor mientras lo podamos encontrar. Dice el libro de Isaías, el capítulo 55, versículo 6. Invóquenlo mientras está cerca. Dios nos ha enviado su palabra, que se ha hecho uno de nosotros, no para que vuelva al cielo con las manos vacías. Es importante lo que hemos podido oír en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21. Sino para que, haciendo la voluntad de quien le envió, nos libere de la esclavitud del pecado y nos haga hijos de Dios y participantes de su gloria, llamados a escuchar al Señor desde nuestra realidad. Ahora, no pensemos fuera de la nuestra. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué estás haciendo, carnal? Invitados a acercarnos al templo y a contemplar a Jesús sacramentado y poner delante de Él todas nuestras necesidades, orando por los sacerdotes, nuestros padres, nuestras madres, nuestros hijos, por el trabajo, por nuestra fe que muchas veces es señalada. Busquemos al Señor mientras se pueda. Escuchemos qué nos transmite Él cada jueves. ¿Qué nos pide en especial en esta primera semana de Adviento?
No podemos conformarnos con escuchar la palabra de Dios a la ligera. No basta con rezar para salvarse, pues no todo el que llame a Jesús Señor se salvará, sino solo el que cumpla la voluntad de su Padre, que está en los cielos. Y me acuerdo de una canción de un cantautor venezolano que decía: no basta rezar, no basta rezar. Porque así reza el piloto cuando va a bombardear a los niños del Vietnam. No basta rezar. La cercanía del Señor a nosotros no es solo para que nos alegremos con Él, sino para que vivamos un auténtico compromiso de fe con Él. De tal manera que toda nuestra vida se edifique en Él y seamos en el mundo un verdadero reflejo del amor que Dios nos ha manifestado por medio de su Hijo. ¿Qué estás haciendo, carnal? Cuando el Señor vuelva, nuestro amor en Él debe estar tan enraizado que podamos mantenernos firmes ante Él, bien cimentados, como cuando se levanta una casa. Lo primero que se hace es echar las bases, las columnas, y luego se comienzan a levantar las paredes. Pues si solo le llamamos Señor con nuestros labios, mientras nuestras obras son completamente distintas, ¿qué va a suceder al final? Nos vamos a derrumbar de manera irremediablemente. Por tanto, mientras aún es de día, dejemos que el Señor haga su obra de salvación en nosotros, para que lleguemos a ser dignos de Dios, dignos hijos de Dios, tanto con nuestras palabras, acciones, obras, toda nuestra vida misma. Hace un instante conversaba con uno de los ministros. Me decía: tengo 35 años con mi esposa, pero ay, cuando se molesta. Yo le digo: no vaya más a la iglesia, ni porque el padre carnal le coloque agua bendita o el padre Cristóbal. Usted no cambia. Le dije: hijo, no puede decirle que no venga a la iglesia. Más aún debe venir. Seguir escuchando la palabra. Es el momento, no desfallecer. Somos tentados por todos los flancos. El enemigo no duerme. Lo que busca es destruirnos. Es la manera de abrazarnos y seguir las huellas del resucitado. Demos gracias por la familia. Da gracias por tu esposa, la madre de tus hijos. El Señor te la regaló. Sé también ejemplo para ella, en paz, alegría, armonía. En la Eucaristía, el Señor dirige a nosotros su palabra y venimos a alimentarnos de ella. ¿Cuántos vienen atribulados al templo y sienten cómo el Señor les habla y retornan llenos de paz a su casa? Ustedes, mis hijos espirituales,
que cada día esperan la reflexión y poder ser acompañados y recibir una luz que nos manifiesta a través del canal del Padre Carnal, que no solamente debemos amar con los labios, sino con la vida misma, que se entrega en favor de los demás para liberarlos de sus esclavitudes. Cada uno de nosotros tiene una misión distinta. Usted en su casa, y yo al frente de la grey del pueblo de Dios. Iluminarlos, señalarles el camino. Como Moisés, abrir el agua para que puedan pasar todos. ¿Qué estás haciendo, carnal? El Señor nos ha entregado una misión nueva en este siglo XXI. Evangelizar a través de los medios de comunicación. Él se ha entregado por nosotros, su vida total. Y esta entrega se da en un amor extremo. Y nos permite reunirnos con Él en los momentos de dificultad, porque no nos deja, no nos abandona. Es maravilloso ver como una gallina que tiene 10, 12 pollitos, en el momento que va a llover, ella busca darles calor a todos y todos entran debajo de sus alas. No mira a ninguno de sus hijos, de sus pollitos con rabia. A todos los protege. Así Dios con nosotros nos protege bajo sus alas. Porque Él se manifiesta para nosotros como el camino que hemos de seguir, siempre y cuando nosotros creamos en Él y querer ser fieles a Él. En la Eucaristía no solo nos encontramos ante un acto público o protocolar, es un momento donde rendimos culto a Dios y asumimos un compromiso de unir nuestra vida a Cristo, el que viene a nosotros diariamente. Y junto con Él tomamos nuestra cruz de cada día, dispuestos a amar a nuestro prójimo hasta el extremo. Revisando, me he encontrado con un ejemplo en la naturaleza que no lo sabía. Que la madre más sacrificada es el pulpo hembra o la pulpa hembra. La madre, una vez que ha puesto sus huevitos, la madre no come. Y dura aproximadamente como 6 meses o 3 meses sin moverse, cuidando los huevitos. No bebe. Y cuando termina de nacer el último, a los pocos minutos ella muere. Es el amor hasta el extremo. Y está ahí marcado en la naturaleza. El Hijo de Dios nos amó tanto, tanto, que entregó su vida por ti y por mí. El Hijo
El Emmanuel es la manifestación de Dios a la humanidad. ¿Qué estás haciendo, carnal? Hace un instante saludaba a una familia. ¿Cómo está, Padre carnal? Bendición. En el templo. Y de tantas personas que uno saluda, pues no se le queda grabado el rostro a uno. Y veo una dama en silla de ruedas. Le digo, ¿cómo te sientes? Y medio me responde. Y dice uno, ella es mi madre. Es un milagro, Padre. Qué maravilla ver a los hijos que no se avergüenzan de su padre ni de su madre. Y en los momentos de dificultad, de enfermedad, están con ellos. Les he felicitado y he abrazado a esta madre de 85 años y le ha dado una ACV. Le han traído a misa y le he dicho, oremos para que en esta Navidad el Señor les permita comer su plato navideño venezolano en unidad con sus hijos. Maravilloso el amor que podemos dar, transmitirlo, ser agradecidos. Como en el Padre Nuestro, los que asistimos a misa diariamente, y ustedes antes de dormir, yo sé que lo hacen su oración del Padre Nuestro o al levantarse. Nos estamos comprometiendo a hacer la voluntad de Dios como la ha realizado su propio Hijo, en un compromiso de totalidad de amor hacia su Padre y hacia nosotros. No podemos decir que hacemos la voluntad de Dios cuando llamamos a Jesús Señor, Señor. No podemos decir que al final podamos decirle a Dios que hicimos lo que nos pidió, porque nos sentamos a su mesa y le oímos predicar en nuestros templos, en los retiros, en el canal del Padre Carnal, y porque en su nombre hemos realizado curaciones y expulsado demonios. No pensemos que alguien es santo porque realiza todas estas obras. No sea que vayamos a quedarnos con la mano en la boca, asombrados, llenos de admiración, cuando veamos a todos esos santos falsos, condenados eternamente. Porque hay muchos falsos pastores que engañan a los hijos de Dios. Y por eso Jesús dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Marquemos y busquemos en las Santas Escrituras, en el Evangelio de San Mateo capítulo 7, versículo 21. Quien tome la mano firmemente a Jesús como su roca firme, debe hacer suyas las bienaventuranzas con las que empieza el Sermón del Monte. Donde hay un brote de misericordia,
amor hacia la humanidad. Porque el Señor al final nos dirá, cuando lo hicieron con el más insignificante, también lo hicieron conmigo. Y cuando lo dejaron de hacer con el más insignificante, también lo dejaron de hacer conmigo. La vida en Cristo debe hacernos personas firmes, que pasen siempre haciendo el bien. Como María, se fue inmediatamente a servir, a ayudar a su prima, Santa Isabel. Y no dar marcha atrás, a pesar de ser perseguidos y asesinados por defender los derechos de sus hermanos. Llamados a trabajar por una mayor justicia social. Ese tiene que ser el cristiano católico. Cristo nos pide no solo una fe de rodillas en su presencia, como lo hacemos cada jueves en adoración delante del Santísimo Sacramento del altar, o comenzar a hablar y hablar y hablar y quedarnos con una fe solamente en mera palabrería. No, la fe tiene que ser alimentada por la oración, iluminada en la meditación profunda de la palabra de Dios. Se va transformando en obras de salvación para todos. ¿Qué estás haciendo, carnal? El Señor se acerca a nosotros y desea que le abramos las puertas de nuestra vida para ayudarnos a conducir. Es Él el que conduce nuestra vida. No soy yo dueño completamente de mi vida, porque tengo uno que es más grande, me ilumina y permite que existan los movimientos en mi ser. Nos enseña a amar a nuestro prójimo con el mismo amor con que nosotros hemos sido amados por Dios. Dios nos conceda, por la intercesión de la Santísima Virgen María, en estas primeras vísperas, nuestra Madre, la gracia de saber escuchar su palabra y de ponerla en práctica para ser así, no solo discípulos fieles de Jesús, sino en el mismo Cristo, hijos, amados del Padre. Esta parábola de Jesús que nos invita a ser constructores, el que sigue los mandatos de Dios y el que no experimenta la lluvia y las inundaciones, no ha pasado por las pruebas y tentaciones, dificultades del exterior de su vida. Si Él no es el centro de mi vida, estoy sucumbiendo, derrotado ante las tormentas que vendrán y podrán destruirme. Si está mi vida cimentada en Él, nada nos podrá destruir. Nada. Digan conmigo: Señor Jesús, tú que nos enseñas a construir nuestra vida sobre la roca firme, cimentada en tu palabra, ayúdanos a escucharla
y ponerla en práctica. Oramos por el aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Danos la sabiduría y la fortaleza para hacer tu voluntad y seguir tu camino, aunque a veces sea difícil y estrecho, lleno de espinas. Así podemos resistir con tu ayuda las tormentas de la vida y permanecer fieles a ti. Digamos, amén. No estamos solos. Dios está con nosotros. Comparte y vive tu fe. El Carnal, contigo siempre. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno y permanezca para siempre, disponiéndonos a recibir con mucha alegría la solemnidad de María Inmaculada Concepción. Recuerden, los quiero mucho.